Estamos a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 31 de mayo de 2026, para que todos los colombianos lo sepan y además también es una información importante, ya no se puede hacer cambio del puesto de votación. Esto se dio hasta el pasado 31 de marzo, es decir, hace apenas unos días. Espero que ojalá todos ustedes tengan su documento inscrito, pero sobre todo que ya estén más que preparados para salir a votar, porque faltando apenas casi 2 meses para esas elecciones que se avecinan, pues ya estamos viendo un supuesto centro y una extrema derecha completamente alborotada. Están desesperados por conseguir el poder en este año 2026, pero sabemos que con la ayuda de todos los colombianos, que con el voto consciente y sobre todo responsable no lo van a lograr. Este es el caso de la señora Claudia López. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que aspira también supuestamente a llegar a la presidencia de la República, pero que todos los colombianos sabemos que esta mujer no tiene ni el mínimo de posibilidad de poder gobernar nuestro país. Esta mujer que a lo largo de los años ha querido posar de correcta, de impoluta, de que no es de derecha ni de izquierda, pues justamente en estos últimos días se le cayó esa máscara que ella tiene, porque resulta que ahora está pensando, está dudando en si vota por la señora Paloma Valencia de extrema derecha del partido Centro Democrático. Frente a eso se pronunció Levi Rincón, y ustedes más que nadie conocen cómo es el estilo de Levi. Es un hombre directo, es un hombre sin tintas, es un hombre que va directo a lo que va, y justamente frente a ese tema nos vamos a referir, porque la señora Claudia López del supuesto centro no es la última o no es la única que ha quedado en evidencia, sino también otras personas como el señor Diego Trujillo, que ustedes lo ven ahí en pantalla y que posiblemente muchos de ustedes lo conozcan o lo recuerden. Él ha hecho parte de diferentes producciones y novelas en nuestro país a través de los canales tradicionales, y también vamos a hablar del señor Daniel Briceño, un tipo que durante estos últimos días ha estado haciendo un show nefasto a través de sus redes sociales, haciendo ese showcito de que supuestamente él no va a permitir entrada de X o Y persona a la campaña de Paloma Valencia, pero paradójicamente si permiten el ingreso de condenados por corruptos como el señor Andrés Felipe Arias o el más reciente caso Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, condenado por corrupción. Así que, pues bueno, antes de profundizar en este tema, como siempre, saludarlos a todos ustedes, agradecerles por estar conectados aquí a través de Al Punto. Los invito a que dejen su like, a que se suscriban abajo en el botoncito, a que nos sigan a través de las redes sociales. Los espero a ustedes también abajo a través de los comentarios en esa cajita. ¿Creen ustedes que existe el centro o no existe? ¿O es esa derecha disfrazada de centro? Porque no son capaces de decirle al público, de ser completamente francos con los colombianos, pues con quién están. Tanta vaina para decir si están con la izquierda o con la derecha y se disfrazan desde centro. Los quiero leer atentamente a ustedes a través de los comentarios. Pues este es el caso de Diego Trujillo y quiero que con él empecemos este video. Como lo mencioné hace un momento, pues Diego Trujillo es un actor en nuestro país, ha sido reconocido pues por varias producciones y novelas que ha hecho y ha filmado a través de los canales tradicionales, y quiero que recordemos este trino de mayo del año 2014. Para ese mes de mayo de ese año 2014, Colombia también estaba enfrentada a las elecciones presidenciales. En ese momento justamente había segunda vuelta, y en esa segunda vuelta se disputó el señor Óscar Iván Zuluaga, que está siendo a este momento investigado por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Él hacía parte del Partido Centro Democrático y él se disputaba la presidencia con Juan Manuel Santos. Sabemos que ganó Juan Manuel Santos, pero miren ustedes lo que escribió aquí Diego Trujillo en ese momento. No puedo imaginar que tanta gente apoye a la ultraderecha, la dictadura, el horror de la guerra, Uribe y su marioneta, es decir, Óscar Iván Zuluaga, ¿no? Después, con el tiempo, pues el señor Álvaro Uribe siguió poniendo marionetas. No podemos olvidar que Uribe puso a Santos, no podemos olvidar que Uribe quería poner a Óscar Iván Zuluaga, después puso a Iván Duque y ahora la marioneta de Uribe es Paloma Valencia. Pues porque no son capaces ni siquiera en la publicidad de mencionarla, solamente la reducen a Uribe y la de Uribe.
Uribe, ¿no? Es decir, nos confirman una vez más los del Centro Democrático y la derecha que en efecto Paloma Valencia es la marioneta de Uribe. Pero nos preguntamos, ¿qué le haría cambiar en estos años al señor Diego Trujillo? Él aquí se mostraba indignado, que pues le parecía imposible, le parecía increíble siquiera imaginar que hubiese tanta gente apoyando a la ultraderecha en nuestro país, a la que él mismo llamaba en ese momento como dictadura. Decía que la derecha era el horror de la guerra. Y miren ustedes lo que dice ahora, unos cuantos años después. Jamás votaría por Abelardo en segunda vuelta. En cambio, por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, sí. Es decir, la señora Paloma Valencia no es de extrema derecha. La señora Paloma Valencia es la de Álvaro Uribe Vélez. Así la reducen en la publicidad. Uribe y la de Uribe. ¿Qué le hizo cambiar al señor Diego Trujillo? Frente a esto, pues no solamente Levi Rincón le respondió, sino muchos otros colombianos. Y vean ustedes cómo le responde Levi. Hola, Diego, entonces, ¿vas a votar por la marioneta de Uribe? Ah, bueno, normal que creas que una pelea en la calle es un síntoma de violencia, pero no los falsos positivos, las masacres y el hermano de Uribe que esté condenado por crear un bloque paramilitar. Esto es lo que al parecer la extrema derecha, estos disfrazaditos de centro, estos que en algún momento decían que no apoyaban a la extrema derecha, se mostraban indignados, pues ahora están sacando a flote lo que verdaderamente son. Ahora, aquí la senadora Marta Peralta también se lo recordó. No, querido Diego, tú vas a votar por Uribe o por el que diga Uribe. El que vota por Paloma y Oviedo vota es por Álvaro Uribe y su regreso al poder. Y por ende, los que votan por Paloma Valencia están apoyando a la ultraderecha, a la dictadura, al horror de la guerra y a la marioneta de Uribe. Cómo se les va desmontando ese circo y todo lo que quieren montar a lo largo de estos días de que supuestamente son de centro, están quedando en evidencia. Ahora nos vamos a la otra parte de este video. Roy Barreras. Hace unos días este periodista Jacobo Solano, que también tenemos que decirlo, Jacobo Solano pues es un periodista de derecha en nuestro país. Y él escribió, ojo que Roy podría llegar donde Paloma Valencia. Me dicen que hay acercamientos de gente que ve con buenos ojos esa unión. Sería otro gran salto de Roy, fue lo que dijo aquí Jacobo Solano. Inmediatamente Roy Barreras se pronunció. Yo tengo que ser sincera con ustedes y es que Roy Barreras pues no es de mi estima. Hay muchas cosas en las que estoy en desacuerdo con Roy Barreras. Sabemos incluso que Roy Barreras hizo parte de esta consulta del Frente por la Vida de la izquierda. El señor pues nos dejó completamente claro que pues son tales sus ansias de poder que no es capaz ni siquiera o no fue capaz de unirse con Iván Cepeda. Entonces creo que eso es algo que le cobró rotundamente en las urnas. Los colombianos no olvidan, los colombianos han demostrado a lo largo de estos años que no olvidan la incoherencia y ese posiblemente es el caso de Roy Barreras. Pero él respondió inmediatamente sobre esto y miren ustedes lo que dijo. Primero tendrían que resucitar los 6.402 inocentes asesinados y sobre el cadáver de las víctimas de las masacres paramilitares pedir perdón. El uribismo en pleno. Señor Jacobo Solano, Daniel Briceño, que ya vamos a hablar de él, y demás uribistas. Este mes de abril que inicia, hoy se cumplen 15 años del día que reconocí el conflicto armado en la ley de víctimas para poder reconocer a 10 millones de víctimas. Y ese día su jefe Uribe montó en cólera públicamente y me exigió que retirara la ponencia para que las víctimas siguieran siendo invisibles, cosa que por supuesto no hice y son los mismos 15 años de oposición feroz del uribismo a la paz, a la verdad y a la reparación. Sí, completamente de acuerdo. Los mismos 15 años que llevo defendiéndolas en debates públicos, entre otros contra su candidata Paloma Valencia. No existe, óiganlo bien, no existe posibilidad alguna de que yo vote por el falso centro de la pareja uribista Paloma Oviedo. Y los cerca de 600.000 colombianos que votaron nuestra consulta y los 250.000 colombianos que votaron conmigo lo saben, porque me han acompañado en la defensa de la paz, de las víctimas y de la JEP durante más de una década.
Valencia, Oviedo y de la Espriella, y todos ustedes son lo mismo. Tienen jefe en el ubérrimo. Llevo 10 meses advirtiéndolo a los colombianos que un buen gobierno no debe ser extremista ni fracturar a Colombia ni perseguir por razones políticas a nadie. Soy autor del estatuto de la oposición, pero unir al país no es olvidar las crueldades paramilitares ni las crueldades guerrilleras. La verdad es necesaria, pero para la no repetición. Unir al país no implica traicionar los principios como acaban de hacer patéticamente el hijo de Serpa traicionando su estirpe socialdemócrata o los hijos de los mártires Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán asesinados por ese mismo narcoparamilitarismo o su candidato Oviedo que guardó silencio cuando ustedes inventaron el rayo homosexualizador contra la paz. Lo dijo todo Roy Barreras. Lo repito, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Roy. Yo, por ejemplo, estuve en completo desacuerdo que Roy Barreras estuviese en esa consulta, una consulta que sabíamos que era de la izquierda, que luego se fracturó por culpa del Consejo Nacional Electoral. Muchos decidieron dar un paso al costado, muchas personas se retiraron de esa consulta. Roy Barreras no fue la excepción. No hay que olvidar que Roy Barreras ha saltado de gobierno en gobierno, pero aquí tiene la razón. Aquí el señor Roy Barreras lo dice absolutamente todo, pero sale Daniel Briceño, ¿no? Con el showcito. Sobre mi cadáver entra el señor Roy Barreras a esta campaña. Seré el primero en oponerme al primer asomo de narices de semejante tipo tan cuestionado y quien le ha hecho tanto daño a Colombia. Pero no dice que el daño que realmente le ha hecho a Colombia es la derecha. La derecha ha acabado a nuestro país. El señor Daniel Briceño no dice nada porque Paloma Valencia salga haciendo campaña con ya un condenado por corrupción como lo es Ciro Ramírez. Un tipo que estaba ganando bueno, que posiblemente seguirá ganando bueno a pesar de que está condenado y que adicionalmente él no es el único. Está haciendo también campaña o hizo campaña en su momento con Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de corrupción de Agroingreso Seguro, porque el señor Andrés Felipe Arias dio dineros a los ricos de este país, a los empresarios en lugar de los pobres y los campesinos que sí lo necesitaban. Y Paloma Valencia decía, pero es que no es un caso de corrupción, no es pecado darle subsidios a los ricos. Si es que los subsidios están contemplados para las personas pobres, de escasos recursos, pero ahí sí no está mal que los ricos sean los que reciben subsidios, o mejor, ahí sí no está mal que en nuestro país existan subsidios, pues porque están siendo dirigidos a los ricos de este país. Escuchemos lo que luego de ese pronunciamiento de Daniel Briceño indicó Roy Barreras a los colombianos. Miren esto. Algunos uribistas, seguramente pensando con el deseo, esparcieron hoy el rumor de que yo podía llegar a la campaña de Paloma Oviedo. Primero tendrían que resucitar los 6.402 inocentes asesinados y quizás sobre el cadáver de las víctimas de las masacres paramilitares, si el uribismo pidiera perdón en pleno. No hay ninguna posibilidad de que volvamos a ese pasado. Después de 15 años, hoy, 1 de abril, se cumplen 15 años de cuando reconocí el conflicto armado para reconocer a las víctimas. Y entonces Uribe montó en cólera públicamente, me pidió que retirara la ponencia para que las víctimas siguieran siendo invisibles. Por supuesto me negué. Ustedes, Oviedo, Paloma, Briceño, de la Espriella, son todos lo mismo. Tienen un jefe en el gobierno, negacionista, que lleva 15 años, los mismos 15 años, atacando la paz, la verdad, la reparación. Los mismos 15 años que llevo yo defendiéndolas. Para decírselos en colombiano, en el colombiano de la calle, ni por el putas. Ni por el dice ahí Roy Barreras. Ahora, en medio de esto pues aparece Claudia López. Claudia López pues muy al estilo oportunista de ella, ahora resulta que duda si apoya a Paloma Valencia o no. Luis Ernesto Gómez hace parte de la mesa de Blue Radio, pero él también, pues hay que decirlo, también hace parte prácticamente de la campaña de la señora Claudia López. Él escribió, mientras el uribismo estrena su versión soft con Paloma y Oviedo, el petrismo radicaliza su discurso. Si no ganan en primera vuelta, tendrán muy poco margen para atraer sectores de centro, como deja entrever estas respuestas de Claudia López. Miren ustedes lo que respondió ella. ¿Usted considera que es brava? Sí. ¿Usted detesta a Petro? No. ¿Usted detesta a Vicky Dávila? No.
¿Le cae mal Vicky Dávila? Sí, ¿Usted cree que Uribe es homofóbico? sí, ¿Usted cree que Petro es homofóbico? no, Segunda vuelta y nadie de centro pasa. ¿Preferiría votar en segunda vuelta por Cepeda que por Abelardo? Ojo, no voy a votar por Cepeda esta vez. ¿Preferiría votar por Cepeda antes que por Paloma Valencia? No, no voy a votar por Cepeda esta vez. ¿Votaría por Abelardo? No, En no. el caso de que sea Abelardo Cepeda. No, nunca. ¿Votaría por Paloma Valencia? No sé. ¿Usted considera que es brava? no sabe si votaría por Paloma Valencia. Lo curioso de todo esto es que la señora Claudia López fue una de las personas que investigó muchísimo y que estuvo detrás del tema de la parapolítica. Ella fue una de las personas fundamentales también para que se destapara eso, al igual que el presidente Gustavo Petro, principalmente el presidente Gustavo Petro. Y que ahora dude si le va a dar su voto a Paloma Valencia, definitivamente es una desfachatez. O sea, es igual que el señor Diego Trujillo o incluso peor, teniendo en cuenta, que Claudia López investigó la parapolítica y la mayoría de los senadores que fueron condenados por parapolítica pertenecían al círculo de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que está poniendo candidata en este momento y es Paloma Valencia, la de Uribe. Miren ustedes aquí lo que dice Juliana Beltrán pues frente a esto que publicó aquí recientemente Luis Ernesto Gómez. Qué bueno que ya Claudia está comenzando a confesar lo que todos sabíamos. Se va con Paloma porque su posición de centro es una bisagra, se mueve como le conviene. Se va con Paloma Valencia porque su posición de centro es una completa mentira. El centro no existe. Quienes dicen que ni izquierda ni derecha, amigos, ya sabemos, son más de derecha, de extrema derecha. Esos que no son capaces de sentar una posición. Ahora, miren ustedes esto. Juan Fernando Cristo, que justamente se unió en estos últimos días a la campaña de Iván Cepeda, se adherió a esta campaña con su movimiento En Marcha, escribió: por milésima vez la campaña de Iván Cepeda no está recogiendo firmas para una constituyente. La campaña de Iván Cepeda. Porque es distinto a que, por ejemplo, se esté promoviendo desde el Ministerio de Trabajo o el ministro de Trabajo haya firmado o el presidente haya firmado. En fin, miren ustedes lo que Claudia López escribió. Iván Cepeda es el candidato del pacto histórico, del presidente y su gabinete, quienes firmaron y recogen firmas para una constituyente para meter el articulito veneno de la reelección. Pueden decirlo como quieran, pero no pueden pretender que los demás somos idiotas o cínicos, dice aquí Claudia López. Aparece inmediatamente Levi Rincón. Usted se abanderó de denunciar la parapolítica para después decir que va a votar por la candidata del fundador del paramilitarismo en el Congreso. Tremenda vendehumo, muerta de hambre y oportunista es lo que es esta señora. Lo dice todo Levi Rincón a su estilo, por supuesto. Todos los colombianos sabemos cómo es el estilo de Levi, es directo, él va al grano. Y Claudia López le respondió en medio de esto, dice: mi único voto es por la nueva historia que represento. Mi duda es si la izquierda y derecha con las que compito son puro lobo con piel de oveja o realmente tienen una oferta no sectaria y corrupta y fiable para el futuro. La respuesta de petristas como usted me ayudan mucho a aclarar las dudas, por supuesto. Seguramente le están aclarando las dudas de que sí o sí va a votar por la extrema derecha. Aparece nuevamente Levi Rincón. Usted no necesita aclarar dudas, sino atornillar en cargos de poder a su esposa y a su mascota Miranda, que se le quemaron. Vas a votar por Paloma y si no es así, atrévete a decir que haces parte de un partido lleno de corruptos, paramilitares y narcotraficantes. Quedo atento. Paloma Valencia no es ningún cambio. Paloma Valencia tampoco es que sea de una derecha más moderada, ¿no? La misma Paloma Valencia que dijo que quería dividir al Cauca, la misma Paloma Valencia que no está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la misma Paloma Valencia que dijo que si los indígenas bloqueaban calles los iba a dejar sin comida y sin agua. Esa es la Paloma Valencia más moderada que posiblemente recibiría el apoyo de Claudia López. Claudia López, una de las principales investigadoras de la parapolítica, que ahora duda si votar por Paloma Valencia, heredera de ese mismo proyecto político. Miren ustedes lo que dice aquí Laura Camila.
De ser una de las principales investigadoras de la parapolítica, Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es tapar el sol con un dedo. a dudar de si votaría por Paloma Valencia, la heredera de ese mismo proyecto político. ¿Votaría por Paloma Valencia? No sé, no sé. Esto es increíble. Claudia López fue una de las voces que ayudó a destapar uno de los capítulos más oscuros de este país, la parapolítica. Un entramado donde la alianza política con el paramilitarismo se convirtió en una estructura de poder que se sostuvo durante años. Capturó instituciones y convirtió a la violencia en una forma de gobernar. Por más marketing que quieran hacer para hacerla pasar como moderada, Oviedo, tú y yo somos muy distintos. Obvio, yo soy un rayo. Yo una paloma. Paloma Valencia ha dicho sin rodeos que antes que todo es uribista, una que además es discípula y devota de Álvaro Uribe. ¡Es mi papá! Y su devoción es a un proyecto político que durante años negó, justificó o minimizó las consecuencias de esa relación entre poder, violencia y control territorial. El logo de su partido es la silueta de un hombre cuyo hermano fue condenado por su participación en el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, cuyos crímenes se cometieron en una finca de la familia y quien además ha sido investigado por presunta manipulación de testigos en procesos relacionados con el paramilitarismo. Entonces no nos digamos mentiras. El centro, una vez más, no se autodenomina moderado, se autodenomina de derecha. No hay nada moderado en un proyecto político que ha defendido la guerra como solución, que ha construido poder sobre el miedo y que ha sido incapaz de asumir con seriedad las responsabilidades históricas que le corresponden. Pero yo lo que le quiero pedir a esta plenaria es que por un momento consideremos la posibilidad de que el presidente Uribe fuera inocente. Un negacionismo del horror es una apuesta por la repetición. Pretender que eso hoy es una opción neutra o razonable no es ingenuidad. Es borrar la memoria política del país. Hay que preguntarnos cómo se pasa de investigar la parapolítica a dudar si votar por Paloma Valencia, porque esa contradicción no es política ni ideológica, sino profundamente ética y humana. La parapolítica no fue un exceso del pasado, fue una estructura que articuló intereses políticos, económicos y armados para sostener el poder. Durante el gobierno de Uribe, el 30% del Congreso fue investigado o condenado por la parapolítica. Que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Sus efectos siguen marcando la vida de miles de personas en este país. ¿Cómo podría existir la neutralidad ante semejante hecho? Cuando decimos que la neutralidad siempre está más cerca del opresor, hablamos precisamente de esto. Parece que el centro no tiene memoria y que sus principios son muy intercambiables por viejos que sean. La ambigüedad es hermana del olvido y la impunidad. Porque esa ambigüedad termina haciendo algo muy concreto. Relativiza responsabilidades, diluye historias y vuelve a abrirle espacio a los mismos proyectos que ya sabemos cómo terminan. Esto es sobre algo más incómodo, como en Colombia incluso quienes denunciaron el poder pueden terminar cediendo frente a él, y como esa duda que algunos quieren vender como moderación en realidad es el primer paso para volver a normalizar lo que nunca debió ser aceptable. Claudia López, quien investigó la parapolítica, una de las principales investigadoras de la parapolítica, resulta que ahora duda si podría votar o si se podría aliar al proyecto político de Paloma Valencia. Paloma Valencia, que pertenece al Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, la de Uribe, quien incluso pues estuvo también allí en el ojo del huracán por todo este tema de la parapolítica, porque varios de sus congresistas tuvieron vínculos, fueron condenados, encarcelados efectivamente por hacer alianzas con los paramilitares en nuestro país, paramilitares que ayudaron a muchos políticos, principalmente, por no decir todos, absolutamente todos de la derecha, a llegar al Congreso de la República. Estas son las personas que sin duda no pueden pasar, estas son las personas que no merecen tampoco ningún tipo de perdón y que no podemos olvidar que, ya ven ustedes, se están disfrazando, están en este caso cambiando sus principios para poder llegar al poder en este 2026. A todos ustedes, gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte. Un abrazo para todos.